Hola, un saludo para todos y todas las que nos siguen y nos ven en el canal de YouTube o en algunas de las redes sociales en donde tiene presencia Alimento Espiritual. En ocasiones, quizás nosotros tenemos la sensación de que hemos dejado pasar oportunidades en la vida. De pronto por dudas, temores, descuidos, errores que cometimos, o porque estábamos demasiado ocupados y simplemente se nos pasaron estas oportunidades. No nos logramos anticipar a ellas. Y lo que queremos ver hoy en la palabra del Señor es que esto no ocurra en nuestra vida espiritual ni en nuestra relación personal con el Señor. El tema que vamos a estudiar hoy lo hemos titulado ¿Dejaste pasar tu oportunidad? A modo de pregunta. Vamos entonces a hacer una oración para que nos adentremos a disfrutar del alimento espiritual que el Señor tiene para todos nosotros hoy a través de la palabra. Oremos entonces. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor bendito, que tú la envías a nuestras vidas en este día y que será como la lluvia y la nieve que no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Porque así es tu palabra que sale de tu boca, no vuelve a ti vacía, sino que genera el propósito para el cual tú la has enviado. Y dice tu palabra que los que recibimos esa agua y esa nieve que desciende de los cielos, que es tu palabra, con alegría saldremos y en paz seremos vueltos. Declaramos que hoy tu palabra, Señor bendito, generará en nosotros esa alegría y esa paz de la cual tú has declarado, Señor, que ocurra, porque esa es tu voluntad para nosotros. Declaramos que mientras tu palabra se predica con autoridad y de nuevo por tu espíritu, tú extiendes tu mano en la vida de cada una de las personas que va a estar escuchando este tema, esta predicación. Y tu palabra y tu espíritu operan en ellos sanidad y medicina, sanidad en su mente, en sus emociones, sanidad en su cuerpo en el nombre de Cristo Jesús, sanidad espiritual para la gloria de tu santo nombre. Y en el nombre de Jesucristo, así lo declaramos, Padre del cielo. Amén. Bueno, vamos entonces a la palabra del Señor. Todos los versículos que vamos a estudiar hoy han sido tomados de la Biblia textual, la Biblia BTX, en su versión número 2. Entonces vamos a la palabra de Dios, al libro de Juan, en el capítulo 12, versículo 1. ¿Cuál era el contexto que narra Juan, capítulo 12? Faltaba aproximadamente una semana para que el Señor fuera crucificado y Él llega a Betania. Dice la palabra del Señor, Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban reclinados con él. Y Miriam, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Estos eran 3 hermanos, Lázaro, Marta y Miriam. Otras traducciones lo traducen como María. Entonces dice que el Señor llega a Betania a 6 días antes de la Pascua, y 2 días antes, lo vamos a leer en otro evangelio, ocurre esta cena en la casa en donde ellos se encontraban, en donde estaba Lázaro y donde estaban sus hermanas Marta y María. Mientras Marta servía, María toma una libra de un perfume que la Biblia enfatiza que era de mucho valor y unge los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y dice que esa casa se llenó con el perfume, con la fragancia de ese perfume de nardo puro que María tenía. Entonces hay varias cosas que hay que tener en cuenta, que cuando uno decide entregar lo mejor que tiene para el Señor, genera un impacto en todo su entorno. Y cuando derrama ese perfume de nardo puro sobre los pies del Señor, eso genera un impacto notorio. No pasa desapercibido, genera un olor y un perfume agradable en todo el ambiente. Pero para que María pudiese haber hecho eso, ella tenía que tener preparado ese perfume de nardo puro.
lo tenía que tener ahí, lo tenía que tener con ella, para ser usado en el momento correcto, para ser usado en el momento en el que Dios le pusiera la oportunidad de entregarlo y de generar un impacto en todo su entorno. Y así son las oportunidades. Yo tengo que estar preparado y listo para tomarlas en el momento correcto y en el momento justo y tener todo lo necesario. Cuando yo anhelo agradar al Señor, servir al Señor, entregar lo mejor que tengo que hacerlo como lo hizo Miriam, como lo hizo María, de inmediato, al momento justo, y entregarlo sin miramiento alguno para el Señor. Ahora, pese a que la intención de ella fue la mejor, ella anhelaba agradar al Señor, anhelaba entregar lo mejor y entregó lo mejor, lo que tenía más valor para ella. No a todo el mundo le cayó bien la actitud que ella tuvo, lo que ella hizo al derramar ese perfume. En el versículo 4 de Juan 12 dice, pero, generalmente hay peros cuando yo tomo la decisión de entregar al Señor lo mejor. Generalmente alguien tiene un pero cuando yo decido entregar mi vida a Dios, dar lo mejor de mi tiempo, de mis talentos, de mis recursos al Señor e impactar mi entorno. Dice, pero Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que iba a entregarlo, dice, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero decía esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, hurtaba de lo que se echaba en ella. Entonces, va a haber crítica, y va a haber crítica relacionada con ¿qué? Con la parte económica y financiera. Cuando yo estoy decidiendo entregar al Señor lo mejor. Hay alguien que me va a decir, ese dinero que estás entregando, ese recurso que estás entregando, ese tiempo que estás entregando, pudiese ser usado de una mejor manera. Y miren, hay algo bien interesante y es que esta libra de perfume de nardo puro tenía un costo de 300 denarios. 300 denarios era el equivalente al salario de un año entero. En esa época, en ese momento, con el poder adquisitivo de ese momento. O sea, tenía muchísimo valor, ¿verdad? Eso significa que Miriam, María, había decidido entregar lo mejor que ella tenía. Pero tenía que tenerlo listo en el momento justo, en la oportunidad correcta para hacerlo. Y no dudar en entregarlo. Y siempre, mire, tengamos en cuenta de que siempre que nosotros decidimos entregar lo mejor al Señor, va a haber críticas. Y en su mayoría relacionadas con la parte financiera, con la parte económica, ¿verdad? Y resulta que Judas era un ladrón, era el tesorero del grupo de los apóstoles y robaba de la bolsa, robaba del presupuesto que ellos manejaban para poder moverse de una ciudad a otra, comer, quedarse en un sitio y otro. Entonces, este personaje era un ladrón. Y las críticas y las murmuraciones van a venir de un trasfondo espiritual iniciado por el enemigo, porque la Biblia dice que el maligno, el enemigo, el diablo, es el que ha venido para robar, matar y destruir. Entonces el enemigo va a querer robar, matar y destruir nuestro anhelo de entregar al Señor lo mejor y de tomar esas oportunidades justas en el momento correcto para agradar al Señor y hacer lo que Él tiene preparado para nosotros. Ahora, es importante entender que muchas veces estas críticas vienen de adentro, de nuestro círculo más cercano, de discípulos del Señor, o de los que creemos que son discípulos del Señor, como ocurrió con Judas. Judas era identificado y reconocido como un discípulo, andaba con los 12, andaba con el Señor, hacía parte de la célula cercana al Señor. Pero su corazón, el corazón de Judas, le impidió aceptar a Cristo como Señor y Salvador, porque nunca lo reconoció como su Señor y Salvador. Entonces en el versículo 7 de Juan 12, el Señor le dice a Judas, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Entonces ella tenía eso guardado, esperando la oportunidad correcta para entregarlo, para hacer. Entonces las oportunidades se presentan y yo tengo que tomarlas en el momento. La oportunidad de servir al Señor, la oportunidad de ser útiles en la obra del Señor se presenta en el momento justo,
y yo tengo que entregar todo lo que tengo guardado para el Señor. Me refiero para lo cual me he ido preparando, para servir al Señor, para dar lo mejor de mis talentos, de mi conocimiento, de mi sabiduría, de mis recursos, de mis dones, de lo que Dios me ha entregado a mí a administrar, en el entendido de que nosotros somos administradores de lo que pertenece a Dios, porque cuando nosotros venimos al mundo, venimos sin nada, y cuando nos vamos a la presencia del Señor, no hay forma de que yo me lleve nada. No me puedo llevar el perfume de nardo puro, no me puedo llevar los 300 denarios. O sea que en mi peregrinar en la tierra, administro las cosas de Dios y necesito administrarlas sabias y correctamente para impactar el entorno en donde Dios me ha puesto, con ese perfume que significa el entregar al Señor lo que yo tengo, lo mejor que tengo. Verso 8 dice, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Mire, eso está relacionado con tener un equilibrio en mi vida y con tener prioridades en mi agenda y en mi tiempo. Nosotros siempre vamos a tener ocupaciones, siempre vamos a tener trabajo, estudio, que atender la familia, pero en mi agenda necesito tener claro que va a haber un tiempo que es para el Señor. El tiempo de la iglesia, el tiempo de la congregación, el tiempo de la alabanza y la adoración, mi tiempo diario de devocional, de estudio de las Escrituras. Son tiempos que yo tengo que tener ahí, que deben ser inamovibles, que los tengo que respetar, que tengo que hacer que ninguna otra cosa me haga mover esas prioridades espirituales que yo tengo en mi vida. Ahora, Miriam ya había experimentado antes la crítica viniendo de su propia familia. Cuando ella decidió aprovechar bien el tiempo, estando cerca del Señor para escuchar sus predicaciones y sus enseñanzas, su hermana Marta la criticó y la increpó y aún le pidió al Señor que por qué no la mandaba a ella a que le ayudara a hacer los quehaceres. Eso está en Lucas 10, en el versículo 38 al 42. Y dice así: mientras ellos iban de camino, entró en cierta aldea y cierta mujer de nombre Marta lo acogió como huésped. Y esta, Marta, tenía una hermana llamada Miriam, la cual, sentada a los pies del Señor, oía su palabra. Pero Marta estaba atareada con respecto a mucho servicio, y parándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me dejó sola para servir? Dile pues que me ayude. Pero el Señor respondiendo le dijo: Marta, Marta, afanada y molesta estás por muchas cosas, pero solo una es necesaria, y Miriam escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, para poder aprovechar yo las oportunidades y que no se me pasen en el momento correcto, necesito garantizar que yo estoy escogiendo lo que es necesario en mi vida, en mi agenda, en mi tiempo. Pero solo una es necesaria, le dijo el Señor. Y Miriam escogió la buena parte. O sea, necesitamos escoger la buena parte de mi agenda para entregarla al Señor, porque eso no me va a ser quitado y eso es lo que me va a permitir tomar las decisiones correctas para que no se me pasen las oportunidades. Ella ya había recibido crítica de su hermana y de su familia, y eso no le impidió seguir escogiendo lo necesario, la buena parte que nadie le iba a quitar. Ya después de seguro tenía que hacer los quehaceres, los deberes y ocuparse con las cosas que tenía obligación de cumplir. Porque ante todo esto, la idea es que usted y yo no podemos ser un antitestimonio en ninguna de nuestras áreas adicionales a mi área espiritual, argumentando que no estoy cumpliendo en lo laboral, en lo familiar, en lo académico, porque estoy ocupado en las cosas del Señor. Eso es un antitestimonio. Yo tengo que cumplir con la buena parte, escoger lo necesario, pero al tiempo tengo que ser de buen testimonio en mi trabajo, tengo que ser de buen testimonio en mi estudio y en mi casa. Tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? No puedo echarle la culpa al Señor de negligencias o de ineficiencias que yo esté tomando porque no tengo una vida equilibrada. Entonces, debemos escoger esa buena parte.
Y siempre habrá múltiples ocupaciones y cosas que hacer, pero es una decisión personal el escoger la buena parte cada día, cada semana. Y esta buena parte consiste en estar a los pies del Señor, sentados, en reposo, disfrutando de su presencia, escuchando su palabra, sus instrucciones, su guía, su dirección. Y en nuestra agenda deben estar estos momentos en los que yo escojo la buena parte. Mi congregación, mi tiempo diario devocional, como decíamos, donde estudio la palabra, donde alabo, donde adoro. Y cada una de estas cosas genera algo en mi vida que nadie me lo puede quitar. Y voy acumulando el perfume de nardo puro para el momento correcto, para la oportunidad correcta. Ahora vamos a ver en Marcos capítulo 14, versículo 1, unos comentarios paralelos a lo que ya vimos de aquella semana previa a la muerte del Señor. Dice el versículo 1 de Marcos 14, 2 días después era la Pascua y los ácimos, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderlo por engaño para hacer que lo mataran. Pero decían, en la fiesta no sea que se produzca un tumulto en el pueblo. Y estando en Betania, en la casa de Simón el leproso, estaba reclinado a la mesa y vino una mujer portando un frasco de alabastro con perfume de nardo puro muy costoso, y quebrando el frasco de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. Y algunos bramaron entre sí, diciendo, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía ser vendido por más de 300 denarios y dado a los pobres, y la criticaban duramente. Entonces se refuerza el concepto de que cuando decidimos entregar lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro tiempo, talento, recursos, algunos van a bramar y vamos posiblemente a ser criticados duramente. Esto, por supuesto, debe estar dentro del contexto, como habíamos dicho, de que nosotros somos buen testimonio en todas nuestras áreas y en todas nuestras asignaciones, en casa, en mi trabajo, en el estudio, etc. Y las cosas de Dios y el tiempo que dedicamos al Señor no puede ser la excusa para una vida mediocre ni negligente en ninguna de las demás áreas de nuestra vida. Debemos aprovechar bien el tiempo y esforzarnos y ser valientes y sacar de nuestra agenda aquellas cosas que son inútiles, que no agregan valor, que no me llevan a crecer ni en lo espiritual, ni en lo emocional, ni en lo físico, ni en mi salud, ni en mis relaciones interpersonales. Tengo que evaluar qué cosas sacar de mi agenda y que precisamente no me permiten aprovechar bien el tiempo. Dice el versículo 6, ahí mismo en Marcos 14, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué le causáis aflicción? Buena obra ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tenéis. Ha hecho lo que tenía a mano, se anticipó a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, donde quiera que sea predicado el evangelio en todo el mundo, también se hablará de lo que ésta hizo para memoria suya. O sea, ella tomó una oportunidad que la hizo famosa por el resto de su vida y a generaciones venideras para siempre, porque quedó registrada en la palabra del Señor. Esa oportunidad ella la tomó porque dice el versículo 8, ha hecho lo que tenía a mano. Estaba preparada, lo tenía a la mano listo para usarlo en el momento correcto. Y el momento correcto de servir al Señor es ahora, es hoy, de entregarnos a servir con nuestros conocimientos, talentos, con nuestro tiempo, con nuestros recursos al Señor. Y dice una palabra muy importante el versículo 8, se anticipó, o sea, ella pegó adelante, se anticipó a ungir mi cuerpo para la sepultura. Entonces, la clave es anticiparnos a las oportunidades para poder tomarlas y entregar lo mejor de nosotros, de modo que no lleguemos tarde, que no se me pase la oportunidad. Ahora, Miriam se había anticipado al Señor, pero ¿cómo sabía ella que tenía que derramarle ese perfume de nardo puro al Señor? Pues lo sabía porque el mismo Señor se lo había dicho. En los tiempos en los que ella estuvo sentada a sus pies, escuchándolo atentamente. Cuando su hermana y los demás estaban ocupados en muchos quehaceres, ella decidió escuchar la voz de Dios. ¿Estamos escuchando la voz de Dios diariamente? ¿Estamos apartando tiempos para estudiar la palabra de Dios diariamente? ¿Para orar?
para sentarnos a los pies del Señor con calma, con reposo, con tranquilidad y oír sus instrucciones y saber en qué momento tengo que tomar decisiones de tipo laboral, financiera, académica, profesional, familiar. Si no estoy ahí escuchando las instrucciones, no me puedo anticipar. No voy a estar preparados con lo que tenemos a mano para tomar la oportunidad de inmediato. O sea, el escuchar la voz de Dios a través de su palabra es lo que nos permite estar adelante y anticiparnos. Y estar preparados para ese momento correcto y actuar sin dudar, pese a las críticas, tanto de la familia como de los mismos discípulos, como de los que estaban alrededor en el círculo cercano. Y vayamos a Lucas capítulo 23, al versículo 48. Ya habían crucificado al Señor, ya el Señor estaba en la cruz. Y dice Lucas 23, 48 lo siguiente: y todas las multitudes reunidas por este espectáculo, se refiere al espectáculo de la crucifixión, viendo lo acontecido, volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban a lo lejos viendo estas cosas. Y he aquí un hombre llamado José de Arimatea, ciudad de los judíos, varón bueno y justo, el cual esperaba el reino de Dios y que era del concilio, aunque no había consentido con el consejo ni las acciones de ellos, se acercó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no había sido puesto nadie todavía. Entonces esto tuvo que hacerse rápido, porque ya llegaba el momento en el que ellos tenían que entrar en el reposo del Shabbat, y tuvieron que bajarlo muy rápidamente, envolverlo rápido en una sábana y ponerlo en ese sepulcro. Era día de la preparación y se acercaba el sábado, dice el versículo 54. Y dice: y las mujeres que habían ido con él desde Galilea, siguiendo de cerca, observaron el sepulcro y cómo había sido puesto su cuerpo. Versículo 56. Prestemos mucha atención a esto. Y después de regresar, estas mujeres prepararon aromas y mirras y reposaron fielmente el sábado conforme al mandamiento. Entonces estas mujeres fueron y prepararon aromas y mirras para ungir el cuerpo del Señor, que ya estaba muerto, y el plan de ellas era ir pasado el día de reposo a la sepultura para ungir su cuerpo con esas aromas y esas mirras, que era la tradición de la época, porque el cuerpo no había sido ungido por José de Arimatea por la premura de que ya se llegaba la hora de la preparación del Shabbat. Entonces hacía falta a los ojos de ellas ese proceso de unción del cuerpo, pero ya eso lo había hecho Miriam. Ella se les anticipó a estas mujeres. Estas mujeres prepararon sus aromas y mirras, pero ya era tarde. Ya ese acontecimiento había pasado. Ya esa oportunidad había pasado. Ellas querían ungir el cuerpo muerto de Jesús. Lucas 24:1 dice: pero al primer albor del primer día de la semana, una vez terminado el Shabbat, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Y hallaron que la piedra del sepulcro había sido rodada, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ya no estaba, ya era tarde para la unción. Ya la unción había pasado, ya la había hecho Miriam en un momento correcto, teniendo lo correcto, escuchando la voz de Dios para tomar la oportunidad en el momento justo. Y quedaron sumamente desconcertadas por esto. Pero he aquí dos varones con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas, que estaban llenas de temor y cabizbajas, y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que fue resucitado. Recordad cómo os habló estando aún en Galilea. Entonces les generó desconcierto, temor, y quedaron cabizbajas al perder su oportunidad de ungir el cuerpo del Señor. Llegaron tarde, ya no era momento de unción, ya el Señor había resucitado. Gloria a Dios por la resurrección. Pero el tema aquí es que estas mujeres prepararon tarde sus aromas y sus mirras y llegaron tarde a ungir el cuerpo del Señor. Ellas eran creyentes, amaban al Señor entrañablemente, lo seguían, le servían, tenían la mejor actitud,
pero se les pasó la oportunidad. Llegaron tarde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que no se nos pasen las oportunidades y para no llegarles tarde? Debemos escoger diariamente la mejor parte, la cual consiste en estar delante del Señor. Una vida de devocional diario, disciplinado, que contenga tiempos de oración, que contenga tiempos de estudio de la palabra de Dios de una manera disciplinada, continua y constante, para ir almacenando mi perfume de nardo puro y tenerlo listo en el momento correcto y anticiparme a esas oportunidades. Y debemos estar preparados con lo mejor de nuestro tiempo, talento, dones, recursos, habilidades, de modo que yo me pueda anticipar y entregarlos al servicio del Señor, impactando con un olor fragante todo mi entorno. Cuando yo decido entregar lo mejor del Señor, impacto todo el entorno. Y entregándolo continuamente. Y no esperar para preparar lo mejor cuando es tarde, cuando ya se pasó ese momento. No debemos dejar que la crítica afecte nuestro plan de dar al Señor lo mejor. Los críticos siempre van a argumentar que es una pérdida de dinero y de tiempo lo que usted y yo hacemos para servir al Señor, para la gloria de su nombre, para el crecimiento de su palabra, hasta lo último de la tierra, como está escrito. Y ellos van a decir que se debería emplear ese tiempo y ese dinero en otras cosas más productivas, en ayudar a los pobres. Es una falsa piedad, porque generalmente aquellos que critican que los recursos, los talentos, los dones que usted y yo entregamos para el servicio al Señor, aquellos que critican que eso puede ser usado de una mejor manera, ellos no están entregando nada para el Señor. Ellos no quieren entregar nada para el Señor. Pero nosotros, pese a la crítica, tenemos que continuar adelante, entregando el mejor perfume que tenemos para impactar nuestro entorno. Y estas cosas nunca nos serán quitadas, como dice la palabra del Señor. Nunca llegaremos tarde y nos anticiparemos a todas las oportunidades. Entonces, esa es la tarea que tenemos diariamente. Esa es la tarea que tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestras familias, en entregar al Señor lo mejor y entregarle al Señor diariamente aquellos dones, talentos, tiempo, recursos para la gloria de su santo nombre. No dejar las obras para el Señor, no dejarle al Señor el tiempo que me sobra, ni los recursos que me sobran, si es que me sobran. No dejarle al Señor la raspa de la olla y lo más mínimo de lo que yo tengo. Tengo que entregarle al Señor lo mejor de mi tiempo. Entonces vamos a orar y a declarar que en nuestra vida nosotros estamos preparados para entregarle al Señor lo mejor. Oremos entonces. Amado Señor, te damos gracias, Padre del cielo, porque a todos nosotros tú nos has entregado recursos, nos has entregado 24 horas, día tras día. ¿Cómo estamos administrando esas 24 horas? ¿Qué parte de esas 24 horas yo las dedico al Señor como la mejor parte, la que nunca me será quitada? Estoy escogiendo, como escogió María, estar sentada a los pies del Señor en reposo, en tranquilidad, en paz, escuchando su palabra cada día. O los afanes, las tareas, me están aún quitando ese tiempo diario de devocional, de oración, de alabanza, de adoración, de estudio de la palabra, lo cual nadie me podrá quitar. Y lo cual me permitirá estar preparado para tener a la mano ese perfume de nardo puro y acumular cosas de gran valor espiritual y hacer tesoros en el cielo donde la polilla, el hollín y el orín no pueden corromper y donde los ladrones no pueden robar y minar y en donde los fracasos económicos y las quiebras no pueden quitar lo que yo atesoro en el cielo. Así que es tiempo que en el nombre de Cristo Jesús tomemos la decisión de buscar al Señor día tras día. De no negociar en nuestra agenda los tiempos de ir a congregarme, los tiempos de ir a bendecir y alabar al Señor con demás hermanos en la fe que quieren glorificar y exaltar su nombre. La decisión de servir al Señor en la iglesia, en su congregación, de poner sus dones, sus talentos, sus recursos al servicio del Señor. Y sembrar
y sembrar para la vida eterna y recoger en abundancia y estar preparados para ese momento en el que yo tengo que tener mi perfume de nardo puro y entregárselo al Señor como lo más valioso para la gloria de su santo nombre, para impactar el entorno con ese perfume, para que sea notorio en el nombre de Cristo Jesús y para que aún todos los demás puedan percibir ese olor grato y ese olor agradable que significa el servicio al Señor y el anticiparnos a las circunstancias y el no llegar tarde. Te pedimos, oh Dios, que tú nos capacites, Señor, para aprovechar bien el tiempo. Tu palabra dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Capacítanos, Señor, para que seamos firmes y fortalécenos, Señor bendito, con tu espíritu, para levantarnos cada mañana a orar, a escuchar tu voz, Señor bendito, a escudriñar las Escrituras, para ser esforzados y valientes, Señor bendito, y luchar esperanza contra esperanza, aún en medio de la crítica de nuestros más allegados, de nuestros seres queridos, aún de personas de la misma iglesia, de discípulos, que nos pueden afligir con críticas, nosotros sigamos adelante, pero en el entendido de que nadie tiene nada que decir de nosotros, excepto que nosotros amamos y servimos al Señor. De modo que seamos de buen testimonio ante los hombres en toda circunstancia que Dios nos ha encomendado. De modo que seamos diligentes en nuestro trabajo, diligentes en nuestro estudio, diligentes en nuestras funciones y tareas en la casa, en el hogar, en la familia, en todo lo que el Señor nos ha encomendado. Porque como embajadores de Cristo necesitamos hacer quedar bien a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de modo que cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida de ser luz y sal en la tierra. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es buena, viva y eficaz. Fortalécenos y capacítanos y perfúmanos, Señor bendito, con el olor grato de la salvación y el olor grato de la santidad, para que a donde nosotros vayamos, llevemos el olor de tu presencia. Así te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, un abrazo para todos. Les pedimos que multipliquemos esta palabra, que usted la comparta con sus amigos, con sus conocidos, con su familia, de modo que podamos hacer que la palabra de Dios continúe creciendo y multiplicándose hasta lo último de la tierra. Un abrazo. Dios los bendiga.